estudiantes de transporte y documentación. Les saluda Ami Palma, yo soy la catedrática de su clase online y en esta ocasión les comparto este video para darles las conclusiones más importantes del primer parcial, pero sobre todo reflexiones. Quiero mucho análisis, mucho criterio para poder responder a las preguntas que les voy a hacer después de hablar de 11 puntos que tengo acá sobre lo que es el primer parcial. Queremos que ustedes alcancen el nivel más alto cognitivo y que puedan aplicar todo lo que hemos visto a su entorno habitual, a nuestro país, a cada una de sus ciudades y a la realidad que vivimos. El primer hecho o punto que yo quiero compartir con ustedes sin duda es la importancia de conocer la historia de cómo nacieron los medios de transporte. Si ustedes se retoman a la lección 1, ustedes podrán ver tres hechos importantes que para mí son destacables. El primero es la creación de los caminos de tierra. Sin duda, sin estos espacios no se pudieran trasladar de un lugar a otro las personas, los animales y tampoco los medios de transporte. Tenemos el invento de la rueda, sin duda una creación histórica que todavía la utilizamos en nuestro medio y seguirá siendo así la rueda, donde primero se creó la carreta, después se crearon automóviles y así sucesivamente diferentes medios de transporte que utilizan la rueda. En tercer lugar tenemos lo que es la creación del fuego. En aquel momento una tecnología como el fuego pudo marcar la agilidad y la velocidad de los medios de transporte. Así que una breve referencia sobre la historia, pero sobre todo remontemos o analicemos cuál es la historia de los medios de transporte en Honduras. Yo les puedo mencionar empresas destacadas a nivel aéreo, a nivel terrestre. A nivel terrestre aquí en Tegucigalpa, me imagino que muchos compartirán también en San Pedro Sula. Tenemos la Hetman Alas, en una de las empresas de autobuses de traslado de personas de Tegucigalpa a San Pedro Sula más importantes del país y que sin duda ha marcado historia. Tenemos el Rey y sin duda también Cristina, que viaja de Tegucigalpa a La Ceiba. Más históricamente hablando, tenemos las aerolíneas, dos aerolíneas que formaron parte de la historia de la industria aérea aquí en nuestro país. Cabe mencionar que las aerolíneas grandes por lo general son propiedad del gobierno, y estas dos que voy a decir ahora fueron parte del gobierno. Un cierto capital privado lamentablemente no pudieron seguir en el mercado por la agresividad de la competencia, pero para que ustedes vean que hubo casos aquí que vale la pena mencionar en la historia de los medios de transporte de Honduras. Tenemos Transasa, una aerolínea 100% hondureña, lamentablemente no funcionó, pero está marcado ahí. Y tenemos Soler también, ¿verdad? Son ejemplos lamentablemente de cómo empresas pueden quebrar por mal manejo o por la no agresividad en los mercados que son altamente competitivos, y el gobierno pues en este caso no pudo sacarlos adelante. Eso en cuanto a la historia. Vamos analizando también que todos los aportes sin duda dejan marcada la humanidad. La movilización de personas tenemos, ¿verdad? La movilización no solo de personas, sino de cosas, de animales, sin duda es algo muy importante en la sociedad de cualquier país o del mundo entero. En segundo lugar, mencionamos en la lección 1 las tres clasificaciones del transporte, las tradicionales y las que nos enseñan desde primaria: terrestre, aéreo y marítimo. Quiero que busquen ejemplos reales de empresas que estén funcionando en cada una de estas clasificaciones, que puedan mencionarme ustedes en algún ejemplo, en un foro, alguna pregunta analítica que les haga en el examen. Bien, vale la pena mencionar otro punto, el punto número 3, y es una pequeña lectura que hay en la lección 1, pero quiero invitarlos a reflexionar si es lo mismo el transporte público con el transporte turístico.
en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, sin duda, y se los confirmo, tienen muchas cosas en común. El turista utiliza el transporte público, muchas veces los lugareños o nacionales de un país utilizan el transporte turístico, así que se complementan uno con otro, pero quiero que ustedes se den cuenta de los puntos diferentes, pero sobre todo que tienen la mayor parte en común. Un lugareño puede tomar, por supuesto, todos los días el bus público, y un turista también. El siguiente punto son los factores de medición del transporte. Son 6 que los ha enmarcado el marco teórico de la lección 1. Son comodidad, precio, agilidad de movimiento, rapidez, penetración y seguridad. ¿Cumplen con estos 6 factores nuestros transportes? Esa es la pregunta que les hago el día de hoy con este video. Haga un análisis que si son estos parámetros de evaluación que dice la lectura, que dicen nuestras referencias, son parámetros de calidad, ¿los cumplen nuestros transportes hondureños? Les puedo decir que hay empresas que sí las cumplen. Hay otras empresas que tienen muchas oportunidades de mejora, y es el momento de reflexionar cómo podemos también implementar estos puntos en la cultura de los transportes de Honduras. Bien, pasando al siguiente punto, ¿qué impacto tienen los medios de transporte en los aspectos económicos de un país? Pero yo les quiero hablar de Honduras y les voy a mencionar 2 puntos para abrirle brecha a su análisis, que ustedes puedan aportar otro. Por ejemplo, ¿cuántas fuentes de empleo genera la industria del transporte en nuestro país? Imagínense la contratación del chofer, del ayudante del chofer, del mecánico que arregla las imperfecciones de los medios de transporte o le da mantenimiento, la persona que administra los cupos, el administrador, etcétera, etcétera. Sin duda es una gran fuente de transporte, de empleo. Luego tenemos el pago de impuestos. La mayoría de los medios de transporte son administrados por empresas privadas que pagan impuestos a los gobiernos centrales o gobiernos locales, y estos se transforman en obras para la sociedad. Entonces, económicamente es un motor para la economía de Honduras. El segundo punto, en el aspecto social. Imagínense en la sociedad cuántas personas son movilizadas de un lugar a otro a través de los medios de transporte. ¿Qué haría una sociedad, una ciudad sin medios de transporte? Sería imposible llegar a tiempo a los trabajos, sería imposible llegar a tiempo a tomar un vuelo, a tomar un bus. Entonces esa es la importancia de los medios de transporte en los aspectos sociales. También tenemos la modernidad. La modernidad viene a embellecer muchas veces las ciudades. Hay algunos críticos que dicen que la modernidad a veces son cicatrices en ciudades coloniales, por ejemplo, ciudades con arte gótico, barroco, etcétera. Pero sin duda, por ejemplo, tenemos el caso de Tegucigalpa con el Trans 450. Hay muchos puntos a favor, hay muchos puntos en contra, pero es un ejemplo de modernidad aquí en nuestra localidad, que debemos destacar que es una aportación en el aspecto social. Tenemos en el ámbito político, les traigo 2 maneras de analizar el ámbito político, cómo contribuyen los medios de transporte, y es que en otras ciudades, aquí no lo he visto mucho en Tegucigalpa, los medios de transporte son una manera de comunicación entre los pobladores y el gobierno, o viceversa, el gobierno con los pobladores, a través de rótulos, avisos, pero acá no los han utilizado, pero en otros países sí, porque alan masas de gente. Por otro lado, también los gobiernos se proyectan a través de grandes obras de transportes públicos o transportes turísticos, como el Trans, que les mencionaba anteriormente, un proyecto de un gobierno local como la alcaldía de Tegucigalpa. Tenemos, por ejemplo, los aeropuertos que son construidos por los gobiernos, y los gobiernos son los dueños, y los pueblos son los dueños, pero lamentablemente en Honduras tenemos que mencionar las concesiones. Los gobiernos no han sabido manejar ese tipo de empresas y hacerlas crecer, lucrativas, y hacerlas cada vez mejores, y se ven forzados a tenerlas que dar a concesiones a países internacionales o locales alrededor de Honduras, o también a empresas que están dedicadas a eso hasta por 20 o 40 años. Concesiones que el gobierno recibe un beneficio, pero también hay otras empresas que por medio. Bien. En la lección 2 van a poder ver la tipología de viaje. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque aquí se requiere de mucha ejemplificación,
pero sobre todo practicar. Imagínense si usted sale de Tegucigalpa hacia Miami, qué tipo de viaje es, o si sale de Tegucigalpa a San Pedro Sula sin ninguna escala, o de San Pedro Sula a Los Ángeles si hay alguna escala. Debe de identificar cada uno de los viajes que existen. Cuando tomamos un vuelo, muchas veces este vuelo puede ser directo, a veces no, puede que tenga muchas conexiones. También es importante reflexionar la situación actual de nuestro país. Para los que hayan tenido la oportunidad de tomar un avión, se van a dar cuenta que son pocos los destinos que tenemos vuelos directos. Mencionarles Tegucigalpa San Pedro Sula es un vuelo directo, Tegucigalpa Miami, Tegucigalpa Nueva York, Tegucigalpa El Salvador son vuelos directos. Pero en la mayoría de los casos, si queremos ir a otros destinos, tenemos que hacer una o dos o hasta 3 conexiones para que lo tomen en cuenta. ¿Qué indicador es eso en la competitividad de los medios de transporte aéreos en este caso, ¿verdad? Entre más conexiones toma un turista, probablemente le genera más incomodidad y más retraso para llegar a su destino final. Bien, otro punto que yo quiero que ustedes reflexionen, que ustedes analicen es qué proyectos hay en el país actualmente en materia de transporte, qué puntos de avance tienen actualmente. Quiero mencionarles 3 muy importantes y que sean ejemplos de esta clase. El primero, ya lo he mencionado, el Trans 450 viene a ser un transporte turístico también, así que quiero que lo analicen. Tenemos un foro sobre esto. ¿Qué saben ustedes sobre el muelle Banana Coast de Trujillo? Es un muelle que está en construcción, que es venidero de muy buenas noticias, y sobre todo en qué etapa actualmente viene y qué impacto va a tener en el turismo. Luego tenemos también latente el proyecto del aeropuerto de Palmerola, muy controversial, pero de igual manera tenemos que analizarlo en esta clase, y quiero que ustedes se vayan dando cuenta de estos proyectos grandes. Estos son a nivel grande, pero también hay proyectos más pequeños que me gustaría que ustedes los mencionaran en cualquier momento de la clase, a través de un foro o a través de las examinaciones que tenemos. Algo que vale la pena mencionar es el muelle de cruceros en Roatán, Mohagami Bay. Es un proyecto que ya está en funcionamiento desde hace varios años, pero que muchas personas, sobre todo muchos hondureños, no conocen. Les adjunto un material para que lo conozcan virtualmente. Es magnífico realmente ver cómo cruceros de mucha capacidad instalada puedan llegar a Roatán y ver el impacto que tiene el transporte marítimo en esta zona, que vale la pena estudiar en esta clase. También ustedes saben que tenemos un libro de referencia en la clase, que es el libro de transportación turística, es mexicano. Hay muchos conceptos que se pueden aplicar en Honduras, pero sobre todo quiero destacar algo. ¿Cuál es la diferencia entre infraestructura turística y superestructura turística? Quiero que lo investiguen, que busquen ejemplos reales aquí en nuestro país de estos dos conceptos. Por último, casi por último, quiero mencionar lo que es la Ley de Migración y Extranjería. Es una instancia muy importante que regula no la transportación, pero sí el movimiento de personas. Eso es lo que regula la Ley de Migración y Extranjería de Honduras. ¿Quién se encarga de cuantificar cuántas personas vienen aquí al país, cuántas personas salen del país? No es el Instituto Hondureño de Turismo, es la Dirección de Migración y Extranjería a través de esta ley. Eso es muy importante que sepan. Además de cuantificar cuántas personas vienen, cuántas personas salen, es importante conocer las razones del por qué las personas vienen a nuestro país. Y un punto importante que ustedes deben de analizar es la obligación de los medios de transporte y de los hoteles de llevar el control con nombre y apellido de las personas que utilizan estos servicios, para llevar un control de seguridad, sin duda, ¿verdad? Entonces quiero que vean eso, esa aplicabilidad en el ensayo también que les he pedido sobre esta ley. Mi pregunta es hasta ahora, y espero que
que le puedan dar respuesta es que si se cumplieron los 3 objetivos de la clase hasta este primer parcial. En primer lugar, conocer los antecedentes, estudiar los antecedentes de la industria del transporte y generarles curiosidad por lo que es la historia de los transportes en nuestro país. En segundo lugar, analizar las implicaciones del transporte en la economía nacional y en la economía mundial, sobre todo Honduras. El desarrollo nace localmente, así que tiene que conocer localmente cómo han contribuido a la humanidad, a nuestra sociedad, los medios de transporte. Y por último, comprender los tipos de viajes y su funcionamiento. Más adelante, cuando ya entremos en materia de aviación, por ejemplo, van a conocer la importancia de la tipología de viajes, pero desde ya conocer el marco teórico y ejemplificado de lo que es los tipos de viajes. Les recuerdo, aprovecho este pequeño video para recordarle 3 puntos. Tenemos 3 tareas individuales. En el primer parcial no hay tareas grupales, sino todas son individuales, cada uno en su espacio en tareas, en la sección destinada para esto. Tenemos un glosario, no quiero que se olviden de este glosario de vocabulario técnico de la clase. Es importante darle una repasada y algún término que no conozcan ahondar en él. También por último quisiera mencionar que el examen no será de una modalidad cerrada, por decir algo, será una modalidad bastante analítica, de libro abierto. Usted puede tener todos sus apuntes, pero requerirá de su juicio y de su criterio para generar conocimiento sobre todo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido a través de este video. Estamos en contacto.